Bueno, estamos un poquito atrasados con el tema de los apuntes. Acá dice clase uno, pero ya vamos por la quinta clase, ¿sí? Eh, Hoy en día los sistemas de inyección utilizan el famoso sensor MAP. Después lo vamos a ver en detalle en mediciones, pero bueno, vamos a empezar a hacer una introducción, ya que es uno de los sensores principales que modifica el pulso de inyección. ¿Sí? Es uno de los que más interviene en el aumento de la cantidad de combustible a inyectar, ya que el sistema, la misma unidad de control, se basa en un programa que cuanto menos vacío, ¿sí?, tenga un motor, mayor va a ser la carga, ¿sí?, la fuerza calculada, y por lo tanto va a haber más dosificación de combustible. Por ejemplo, cuando estamos subiendo una pendiente, nosotros tenemos que pisar más el acelerador, eso saca la restricción al pasaje de aire, y por lo tanto el vacío del motor cae, ya que lo que justamente produce la restricción al pasaje de aire es la mariposa del acelerador. Entonces, es uno de los principales que más modifica el pulso de inyección. ¿Sí? Lo normal, sabemos que la cantidad de combustible que se inyecta tiene que ver justamente con el tiempo que la computadora le da de masa al inyector, que sería el tiempo teórico de la cantidad de combustible inyectado. Y esto tiene, tiene una relación directa con el funcionamiento y, y genera muchos problemas. Por ejemplo, el que está ahí en la foto, que creo que lo hemos visto la semana pasada, ahí dice que es utilizado por Chevrolet y Renault, modelos viejos, pero al día de hoy esos MAP no han cambiado demasiado, ya que, ahora tenemos algunos por aquí, se sigue usando el mismo principio y prácticamente es el mismo, exactamente el mismo funcionamiento y forma de medir. Esto es un MAP, ¿sí? Vamos a ver que hay de 3 cables y de 4. Ya no se usa más una manguerita, porque esa manguerita cuando se rompía entraba aire por ahí, se caía el valor de vacío y se ensanchaba el pulso de inyección. Entonces tenemos este tipo de MAP que va con O-rings directamente en el múltiple de admisión, que puede ser, el múltiple de admisión puede ser de plástico o puede ser metálico. Y se lo está haciendo de plástico para que no transmita la temperatura al aire, para que no se caliente. Y cuanto el aire está más frío, mayor cantidad de oxígeno por volumen tiene. Y eso mejora, por supuesto, el llenado del cilindro, ya lo que necesita la explosión para ser efectiva y con mayor potencia es tener una cierta cantidad de oxígeno, la mayor que se pueda, ¿no? Por eso están los autos turbo, que tienen más rendimiento gracias a que estás aportando más presión de aire y por lo tanto más oxígeno. Entonces, bueno, el MAP en realidad va a haber el vacío del motor. Cuanto menos vacío tenga, mayor va a ser el pulso de inyección. Cuando hablamos de pulso de inyección, para los autos nuevos, para los autos actuales, no nuevos, estamos hablando de que la computadora le da por cada explosión en cada cilindro una apertura de inyector de 3,5 milisegundos, 3,3, 3,8, ¿sí? Ese es el tiempo que dura cada momento de inyección. Esa es para una condición, por ejemplo, de ralentí en caliente. Cuando vos aumentás el régimen, por ejemplo, a 1500 vueltas, 1500 RPM de motor, vas a ver que en vez de aumentar el pulso de inyección, o sea, aumenta para poder lograr la aceleración, pero después, cuando vos estabilizás el régimen, ese pulso de inyección se normaliza. Y se normaliza por ahí en valor menor todavía al valor que tenías en ralentí, o sea, inyecta menos combustible a pesar de que hay más RPM. Menos combustible por explosión, ¿sí? Pero mayor RPM y más cantidad de inyecciones y por lo tanto el total de la cantidad inyectada va a ser mayor porque está girando a mayor velocidad de rotación. Entonces está íntimamente ligado. El que más modifica el pulso de inyección por arriba del pedal del acelerador, que es el otro sensor, incluso junto con el sensor de temperatura de agua, es este sensor, el sensor MAP.
Y como dije hace un ratito, puede tener 3 o 4 cables. Cuando tiene 4 cables es porque incorpora el sensor de temperatura de aire, ¿sí? Y si es de 3 cables, está exterior el sensor de temperatura de aire. Ya que le ponen un sensor de temperatura de aire porque a diferente temperatura de aire va a haber mayor o menor concentración de oxígeno, ¿sí? En realidad va a haber mayor o menor cantidad en peso de oxígeno. Y por lo tanto, es necesario que la computadora sepa esa temperatura del aire para calcular justamente en ese volumen qué cantidad de oxígeno hay y dar un cálculo del pulso de inyección adecuado. ¿Sí? Todo lo que hace la computadora tiene que ver con la cantidad de aire que ingresa. Bien, perfecto. Entonces, acá en el apunte nos está diciendo, ¿sí?, que otros sistemas que no poseen caudalímetro, ya no existe más ese caudalímetro, tienen en su lugar conectado al múltiple de emisión mediante una toma de vacío un sensor de presión absoluta denominado MAP, que mide el vacío reinante en el múltiple de emisión, medición relacionada directamente con la cantidad de aire que ingresa al motor. Estos sensores tienen una alimentación de 5 voltios, que solamente la usa la alimentación en el caso de que sea de 4 terminales. La usa para la parte de medición del MAP, ¿sí? Para la parte del circuito electrónico. Acá adentro vamos a tener un circuito electrónico. No la usa para la parte del sensor de temperatura de aire. No necesita 5 voltios de alimentación del sensor de temperatura de aire. Tiene una masa, ¿sí?, que la masa sale de la ECU, pero acuérdense que siempre que hablamos de masa de sensores, masa electrónica, es una masa que entra por un terminal a la computadora, que se usa para otras funciones internas y externas del mismo sistema, y aparte para darle esa masa a los sensores. Siempre tiene que haber algo para que se pueda tener una referencia, ¿sí?, con respecto a algo. La referencia que se usa en la electricidad, en la electrónica, es masa, ¿tá? Entonces, cuando vos medís algo, medís los 5 volts de alimentación, los 5 volts son con respecto a masa. Cuando medís la señal del MAP, es medir justamente ese cable de señal con respecto a masa. Tiene digamos, con respecto a la señal, hay pruebas rápidas para hacer. En el escáner, ¿sí?, si uno conecta un escáner, y porque el auto puede tener, o sea, vos fíjate que como esto modifica mucho el pulso de inyección, el auto puede sufrir desde que no arranque, que arranque y se pare, que lográs que arranque, está regulando, pero cuando acelerás no acelera o directamente el motor se detiene. También puede ser que tengas un exceso de consumo en ralentí y por lo tanto el motor va a estar inestable, las bujías van a salir negras. Puedes tener un problema en la aceleración que sea defectuosa, humo negro por el escape. Por eso te digo que el MAP es uno de los principales sensores que más fallas produce. En realidad no el MAP en sí. Siempre hay que tener en cuenta que lo que nosotros vamos a medir, ¿sí?, o comprobar en un sistema son el circuito del componente. O sea, si un escáner me dice que el problema es el MAP, yo no voy a ir al MAP, sino voy a ir a ver la señal, a donde llega, en la condición real de funcionamiento y con la falla presente. ¿Sí? Si yo veo que el auto está inestable en ralentí, uno tiene que medir en el MAP con un multímetro, se podría medir, en los pines de la ECU, todo conectado, motor en marcha, condición presente de falla, y ahí me tendría que dar un valor. Regulando, el motor tiene, si habíamos hablado que podemos medir el vacío del motor con un vacúmetro, un manovacúmetro, tiene que tener unas 17 pulgadas de mercurio, que en el escáner son 350 milibares. A veces el escáner te lo da en milibares, no te lo dan pulgadas de mercurio ni en centímetros de mercurio. Y esos 350 milibares deberían estar. El tema es que con el MAP hay un problema, que es que a veces es una causa y a veces es una consecuencia. ¿A qué me refiero? O sea, cualquier cosa que produzca una falla de combustión, ¿sí?, o un exceso de combustible, una falta de combustible, una caída de vacío al motor, va a hacer que el MAP responda midiendo el valor de vacío que está teniendo el motor,
que por ahí es incorrecto, pero no por culpa del map. O sea, el map te va a dar un valor incorrecto al que tendría que tener, pero está midiendo el valor real que tiene el vehículo. ¿Se entiende eso? Es uno de los que más modifica el pulso de inyección y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta siempre. Es más, vos fíjate que por ahí todo empieza con los O-ring que van al múltiple de admisión del map rotos. Entonces ingresa aire por ahí, el map mide menos vacío del que tiene que medir, por lo tanto se cae el valor de vacío, o sea, tenemos menos vacío, y eso va a provocar que el pulso de inyección se ensanche. Al ensancharse el pulso de inyección, va a tener un exceso de combustible. Ese exceso de combustible va a empezar a carbonizar a las... claro, eso es lo que justo estamos hablando. Puede, o sea, al dar más cantidad de nafta se empieza, por ejemplo, por un lado tenemos el sensor de oxígeno en el escape, la famosa sonda lambda, que va a detectar que hay exceso de combustible. En realidad falta oxígeno. Entonces la computadora va a intentar sacar combustible, pero el ajuste que tiene por sonda lambda es limitado. O sea, no es que va a sacarle, o sea, si esto está andando mal, o sea, está midiendo mal porque en realidad hay una fuga de vacío, la sonda lambda no va a poder hacer la compensación total. Entonces, como resultante, voy a tener un exceso de combustible, las bujías se van a carbonizar, voy a perder rendimiento de chispa, eso va a provocar un mayor defecto de funcionamiento del motor y por lo tanto se estabiliza todo. Es más, vos cuando sacas el map, por ahí ves los O-ring con problemas, los cambiás, colocas todo y el auto sigue andando mal. Y mido el vacío y el vacío está mal, no habiendo fugas de vacío por ningún lugar. Sino que fue que, o sea, cuando yo veo que un map, cuando hay exceso de combustible, por ejemplo, humo negro, las bujías yo las tengo que limpiar tras hacer por ejemplo, esto de cambiar los O-ring de un map. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo problemas de combustión por bujías en corto, por ese exceso de carbón que tienen al haber empezado con esto, pero prosiguió con ese problema en particular. Entonces, siempre se hace una comprobación para saber si el map está andando bien y no echarle la culpa al map. ¿Sí? Acordate que puede salir el código de falla o puede no salir el código de falla del map o de vacío de motor, medición de vacío de motor. Entonces, la comprobación sería la siguiente. Si el map falla, las fallas pueden ser permanentes, puede quedar en un valor de voltaje, que es lo que da el sensor, fijo, sin importar la variación de vacío que haya en el motor, siempre tenemos el mismo valor, que eso es un defecto de map. Siempre asegurándonos hacer una serie de comprobaciones que arrancamos con, si la señal está mal en la computadora, entonces tengo que ir a la ficha del map sin desconectarla y medir con una aguja de atrás en los terminales que realmente tenga bien la masa y que realmente tenga bien el positivo. Si masa y 5 voltios están bien y el cable de señal que va a la EQ midiendo ahora en la EQ está bien, pero la señal está mal, entonces en la condición, por ejemplo, de contacto, que no hay vacío, no hay variación, o sea, por lo tanto no se va a notar esa deficiencia de funcionamiento por problemas de explosión. Entonces en contacto es la primera medición que haces. ¿Cuánto te tiene que dar? Bueno, hay tablas de los diferentes maps, pero todos están por arriba de los 4 volt con 4, 4,2, 4,8. Por ejemplo, el de la foto de ahí tiene 4,8 voltios, casi 5 en algunos casos, como señal de presión atmosférica. Entonces, yo arranco con esa medición. Pongo contacto, mido la señal en la EQ con un tester con respecto a masa. Y si yo veo que está en 1 voltio, por ejemplo, ahí está mal. Si un map quedaría con una señal de 1 voltio permanentemente, no existe una condición
En realidad sí existe. No existe una iba a decir que no existe una condición de funcionamiento en el cual el MAP tenga un voltio. Porque un voltio es muchísimo vacío. En realidad, si uno se pone, tenés un vacúmetro como para medir, porque si con un vacúmetro vos te das cuenta cómo reacciona un motor, ¿sí? Por ejemplo, si vos pones contacto, el vacúmetro va a marcar 0. Si vos le das arranque y lo dejas regulando, que tu motor tome temperatura, va a tener esas 17 pulgadas de mercurio. En un golpe de aceleración, el vacío tiende a irse a casi 0, pero enseguida retoma y tengo más vacío que el que tenía en ralentí. Acordate que el motor termina siendo una bomba de vacío que a mayor velocidad de rotación, ¿sí? Por la misma inercia del aire que ingresa, logro tener un mayor vacío incluso que en la condición de bajo régimen, ¿sí? Donde la mariposa estaba toda cerrada. Pero cuando vos estás acelerando un poquito, vos decís, bueno, ahora está entrando más aire, estoy sacando parte de la restricción, tendría que tener menos vacío el motor. Pero no, tiene más porque aumentamos el régimen del motor y tiene una inercia el aire que hace que justamente suceda ese efecto en particular. Bien, entonces, si yo en contacto veo que tiene un voltio, la falla va a ser, ¿te imaginas cuál podría llegar a ser la falla? Si yo pongo contacto, tiene un voltio, le quiero dar arranque, ¿qué va a hacer el auto? ¿Cómo se comportaría con un voltio, mientras que lo normal serían 4 voltios y medio, por ejemplo? Lo que haría es arrancar y pararse, por ejemplo. Hay computadoras que cuando vos le das arranque, ¿sí? Pone en segundo lugar al MAP, utiliza una estrategia de arranque, dando un pulso de inyección, entonces el auto arranca. Pero enseguida que tomó el régimen de ralentí, o por arriba del régimen de ralentí, siempre que arranque el motor, el auto arranca acelerado y después, a través del actuador de ralentí, la EQ lo acomoda. El actuador de ralentí o el actuador de mariposa. Lo acomoda, lo lleva al régimen que tiene que tener. Un motor caliente, 850 RPM más o menos en la mayoría de los sistemas. Pero cuando llega a ese 850, lee el map y si tiene un voltio es como si yo estuviera en una condición de mucho vacío. Por lo tanto, mucho vacío es poco aire dentro del motor, poco aire doy poco combustible, y ese poco combustible que doy por error de señal del map no es suficiente para mantener el motor en marcha. Entonces el motor se detiene completamente. Entonces arranca y se para, arranca y se pare. Hay defectos en algunos autos, muchos Volkswagen, que hace esa falla en particular de arrancarse y pararse, y no tiene que ver con el MAP, sino con un sistema de seguridad que es el sistema inmovilizador. ¿Sí? Un Polo, un Gol, de los Gol más nuevos, muchos vehículos, un Golf, algún Passat, algún Vento incluso puede ser, que cuando no se reconoce la llave, que tiene un chip adentro, el auto directamente no permite el arranque, pero sí, cuando vos le das a la llave, ¿sí? Genera pulso de inyección, pulso de encendido, el auto llega al régimen de motor y se para. O sea, el MAP en defecto de bajo voltaje haría una falla similar a estos vehículos Volkswagen cuando tienen un problema inmovilizador. Nada más que cuando tienen un problema inmovilizador, algunos tienen una luz de sistema antiarranque de inmovilizador, otros no, pero cuando pongas un escáner en un Volkswagen y tenés esta falla, vas a la parte de inyección, por supuesto, vas donde tenés los códigos de falla y te va a decir unidad de control bloqueada. Entonces vos ya sabes que no es un problema del MAP, es un problema de inmovilizador, y ahí hay que ver cuál es el procedimiento que hay que seguir, a ver si es que no reconoce la llave, la antena, perdió emparejamiento con la EQ, el cable de comunicación del INMO entre la central de inmovilizador y la EQ está en cortado, o sea, algo puede provocar una falla similar, ¿sí? Pero bueno, se quiere decir que, y si fuera el MAP, ¿sí? No saldría ningún código. En algunas computadoras puede que no te aparezca ningún código, porque un voltio es creíble para la EQ. La EQ tiene, digamos que para todos los sensores, tiene lo siguiente. Vos tenés que hay un rango de funcionamiento de un valor máximo a un valor mínimo.
donde por ahí el mínimo posible para ese sensor es 700 milivoltios. Menos de eso no puede tener. Entonces la ECU tiene programado que si hay un valor menor a 700 milivoltios, entonces es una señal baja del sensor o hay un cortocircuito masa. Y por el contrario, por ejemplo, si hablamos del MAP, el MAP nunca puede tener más de 4,8 voltios. Pues si tiene 5, 6, 7, 10, no hay manera que genere voltaje el MAP. Es un cortocircuito positivo. Seguramente en la instalación, en algún ramal, un cable que lleva 12 voltios a algún lugar, hay algún actuador o algún sensor también, hay sensores con 12 voltios, el MAF que hablamos la vez pasada, algunos sensores de velocidad de vehículo de autos más antiguos también tenían 12 voltios, los 12 voltios de alimentación de inyectores, bobina de encendido, qué sé yo, hay un montón de cables con tensión. Si el MAP se pone en corto, un cable de 12 voltios en el cable de señal, voy a tener un voltaje mayor al voltaje normal. Entonces aparece un código de falla, señal demasiado alta, cortocircuito positivo. El escáner puede discriminar si el sensor está con un valor de voltaje menor a todo el rango de funcionamiento, mayor a todo el rango de funcionamiento, o si está dentro del rango de funcionamiento. Y dependiendo del desarrollo del sistema de autodiagnóstico que tenga el programa de la ECU, ¿sí? Puede que si está dentro del rango normal, ¿sí? No aparezca un código de falla. En otras computadoras más sofisticadas o con un programa un poco más desarrollado, ya la computadora se da cuenta que cuando vos pones contacto, el motor no hay régimen de motor, ¿sí? Por lo tanto, vos pones contacto y ya detecta que hay vacío, o sea, bajo valor de voltaje del MAP, es vacío. Y no puede haber vacío si el motor no está en marcha. Entonces se usa una lógica, ¿sí? O sea, siempre ten en cuenta que los programas de funcionamiento de una computadora de inyección fueron desarrollados por alguien, por un técnico, por un ingeniero, ¿sí? Y por lo tanto usa una lógica que se puede decir que es como la nuestra. Entonces, lo lógico sería que si un MAP en la condición de contacto, donde no hay vacío de motor, me da un valor por debajo del valor de condición de presión atmosférica, el programa de funcionamiento de la ECU podría dar un código de falla que diga señal demasiado baja, señal MAP o cortocircuito masa, parcial. O sea, un cortocircuito masa de un cable de señal, los cables de señales de los sensores, no tienen corriente, no tienen fuerza. ¿Sí? Por ahí tienen un voltaje, pero ese voltaje poniéndolo en corto a masa desaparece, sin que haya chisporroteo ni nada, porque justamente hay poco valor de corriente. ¿Sí? Una cosa es el voltaje, que es la presión de los electrones en un conductor, y otra cosa es el amperaje o corriente o intensidad, que es el caudal. ¿Está? Entonces, si hubiera un cortocircuito en la instalación, en el cable de señal del sensor a masa, eso va a provocar que en algunas computadoras aparezca el código de falla, cortocircuito a masa o señal demasiado débil o señal demasiado baja, y en otros, ¿sí? En otros sistemas que no tienen esa parte lógica de discriminar un código de falla, no te aparezca nada. Por lo tanto, muchas veces puede pasar que el auto anda malísimamente mal o incluso que no arranca, pero pones el escáner y no hay ningún código. Ahora, si fuera el MAP, ¿sí? Yo cuando digo si fuera el MAP no me refiero al sensor, me refiero al circuito. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre eso. Si fuera el MAP, lo que tendrías es que por ahí, dependiendo del sistema, puede o no aparecer el código. Y si no aparece el código, lo siguiente es ir a flujo de datos, parámetros o mediciones de tu escáner y ver el valor de vacío que te da. En contacto, ya estamos hablando de arrancar en contacto. Si te dice 1013 milibares, 1010 milibares, 1011 milibares, que es la presión atmosférica normal, está todo bien. Es el valor correcto. Por lo menos la condición, porque los sensores miden en todas las condiciones de funcionamiento una señal, el vacío se mide en todas las condiciones de funcionamiento, y para cada
condición de funcionamiento tiene un valor. Entonces, si ya puse contacto y el valor del MAP me da mal, tengo que investigar el circuito. Siempre en todos los sensores lo que se investiga es el circuito. Lo peor que se puede pasar, que es lo que la mayoría de la gente cae, es en cambiar el sensor. Porque el sensor generalmente no es. Es un problema de uno de los cables. A veces es un problema interno de la ECU, puede ser. Sobre todo ECUs que le entró humedad, agua, se sulfató, se oxidó, hubo corrosión. Y puede justo caer en el circuito que mide la señal del MAP. Entonces, si hay una resistencia eléctrica en una parte del circuito, tanto externa en la computadora, en la instalación del auto, como interna, la señal que te va a medir en realidad va a ser incorrecta. Vos fijate que ahí yo puedo empezar a entender la ayuda que me da justamente el escáner, pero el escáner tiene que venir acompañado con la medición de la señal con un multímetro. Generalmente las mediciones, la mayoría de las señales son de voltaje, o con un osciloscopio. La diferencia del osciloscopio es que puede mostrarte fallas que se manifiestan en pequeños lapsos de tiempo que por ahí un multímetro no puede leer. Algo de eso creo que la clase pasada habíamos hablado. O sea, digamos que el multímetro toma mediciones cada lapso de tiempo y entre medición y medición puede ocurrir una falla y no detectarla. O sea, yo tengo un valor de voltaje del MAP, ¿sí? Tengo en contacto 4,8 voltios perfecto. De repente hay un corte interno en el MAP o un problema de falso contacto en la ficha del MAP, en la ficha de la ECU, una ficha intermedia de la instalación o un cable que se está rozando con otro cable o con un punto de masa. Entonces, cuando ocurre una falla esporádica, casi instantánea, momentánea, la señal se puede caer, ¿sí? O se puede ir para arriba, dependiendo de lo que esté pasando. Y el tester, si no cae justo en el momento de hacer la medición, en el momento que está la falla, te va a marcar siempre como que el valor es correcto. Por lo tanto, si tengo que decir, que lo dije la vez pasada, elegir un instrumento de medición, elijo el osciloscopio, ¿sí? Osciloscopio incluso por PC, que hoy, como dijimos la vez pasada, hay un software por celular, ¿sí? El Logo, el Hantec. Creo que eso es lo que va a andar como mejor aparato de diagnóstico para todo lo que tenga que ver con la electrónica automotriz. ¿Sí? Osciloscopio combinado con escáner, no hay manera de que una falla se escape. Ahora tengo que aprender a interpretar bien los parámetros del escáner, los códigos de falla, porque el código de falla tiene un desarrollo. O sea, no es que el escáner te dice sensor map, señal fuera de rango, y hay que cambiar el map. No. Hay que investigar, digamos, el número, ¿sí? El código propiamente dicho, no generalizar, porque generalmente si vos vas a un manual de servicio, que cada vez cuesta más, ya no existen en forma de papel prácticamente, sino que son software, y cada vez estamos con las terminales automotrices protegen más esa información para que llegue a mecánicos independientes. Toda la parte de diagnóstico, cada código de falla en un manual de servicio, ¿sí? Manual de diagnóstico, tiene un desarrollo. O sea, en concesionaria se maneja, bueno, de tal código dice, por ejemplo, lo que dije, señal del sensor MAP fuera de rango. Perfecto. Pero el código es P, bueno, no me acuerdo ahora, pero vamos a inventar un código, P2327, ¿sí? Tiene una estructura. Después vamos a ver las estructuras del código OBD2, LOBD, porque cada parte de lo que dice el código te deriva algo. Entonces, con ese código, el técnico en concesionario va a un manual y ese manual le dice todos los pasos que tiene que hacer tras ese código
porque cuando empezamos la clase dijimos que puede haber un problema de funcionamiento de motor si vos guías con demasiado carbón, provocando una calidad de chispa insuficiente. Eso provoca a su vez una deficiencia de funcionamiento del motor, una pérdida de vacío y un aumento de la señal. Entonces puede aparecer un código de falla, señal MAP fuera de rango y que no sea el circuito del MAP, sino que sea un defecto que lo provocó. Y eso lo contempla generalmente, si está bien hecho el manual de servicio, lo contempla el manual de servicio y te dice revise el estado de la bujía, revise esto, revise fugas de vacío, calidad de combustible, puesta a punto de la distribución. Entonces, la combinación, incluso a veces te da combinaciones de códigos. Si te sale este código de falla y este código de falla, hace esto. ¿Tá? Porque aparte, una cosa es hacer el desarrollo del programa de funcionamiento de una EQ frente a una PC, y otra cosa es el comportamiento después sobre el vehículo. Eso los ingenieros lo saben muy bien. Y generalmente pueden aparecer cosas raras de combinación de códigos de falla, que bueno, siempre que se combinen esos códigos de fallas por el programa de funcionamiento que tiene la EQ, se refiere a una fuga de vacío en tal lugar. Entonces, por eso a veces es importante acceder a ese tipo de información. Son generalmente, acá por lo menos en Argentina, los talleres seguimos tratando de ser, es que no nos queda otra, multimarca, y eso es una gran desventaja. Porque imagínate la complejidad que tiene a veces para un concesionario que se dedica a una sola marca poder lograr detectar una falla en un vehículo en particular, y nosotros queremos detectar fallas en los vehículos de todas las marcas y no solamente de los últimos modelos de los últimos 10 años, que son los que generalmente atiende un concesionario, sino desde que empezó la inyección hasta ahora. Es tan grande la cantidad de sistemas, de fallas, de problemas, que sería, por un lado, muy difícil disponer de todos los manuales de todas las marcas, sería muy difícil tener el conocimiento definido, o sea, la experiencia de todos los modelos, todas las marcas, y por lo tanto lo que intentamos hacer acá es hacer el desarrollo de un sistema, de un proceso de diagnóstico, ¿sí? De un método, de tal forma de que sea genérico, pero que a su vez sea efectivo. O sea, que lo pueda probar en un Renault Fluence o lo pueda probar en un Pointer monopunto del año 98. ¿Sí? De eso se trataría. Pero, por supuesto, los sistemas son diferentes. El map se va a comportar de la... No, es justo el Pointer tiene un map que funciona por frecuencia, de un mal ejemplo. Es algo antiguo ya, pero funciona diferente. Pero si hablamos que sea un Palio monopunto del año 98, vamos a cambiar el auto, el map del Fluence y el map del Palio funcionan igual. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Porque en uno, con la misma falla, una fuga de vacío, uno da ciertos códigos de falla y el otro, por el desarrollo del software. ¿Está? Por cómo se desarrolla el software, el programa de funcionamiento interno en la EQ. Entonces, generalmente todo responde a ese programa. Por eso es que no puedo generalizar, no puedo decir, a veces yo veo en Facebook, por ejemplo, en foros o en grupos, que alguien dice, tengo tal problema con tal auto, y le dice, no, cambia el map. Puede que le pegue, ¿sí? Por ahí en ese auto en particular, la falla más común es el map, pero creo que está mal dirigido el procedimiento, porque en realidad es hacer una secuencia de pruebas para ver si realmente es el map. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero esto es válido para todas las condiciones de prueba o todas las condiciones de falla, digamos, de un vehículo. Que un auto, yo dije, por ejemplo, si un map queda marcando un valor bajo de vacío, o de alto vacío, un valor bajo de presión absoluta de múltiple de admisión, 1 voltio, 1,5, 2 voltios, la mayoría de los sistemas responden arrancando el motor y parándose.
puede haber algún sistema donde contemple el valor de voltaje del MAP en el arranque. El sistema ya se da cuenta que el MAP está fuera de rango y lo desestima. Entonces la computadora se pone en emergencia, usa un programa de emergencia que sabe que el MAP está mal. Llamando al código de falla, prendo la luz de check y ya desestimo la señal. Quiere decir que cuando le doy arranque, no va a tomar la señal del MAP y el auto arranca igual. Porque la computadora se dio cuenta que no puede existir por el programa. O sea, la computadora no se da cuenta de nada. O sea, el ingeniero que desarrolló el programa se dio cuenta que no puede existir esa condición de vacío en condición de motor detenido, y por lo tanto ya sabe que el mapa está mal. Te lo mando a la parte de códigos de falla para justamente para avisarte cuál es el problema. Señal de base demasiado baja, valor bajo, cortocircuito masa. Te permito arrancar el motor, te prendo la luz de check para que sepas que hay un problema, pero te dejo andar al motor, en algunos casos casi igual como si el map estuviera andando bien. Porque la computadora tiene la posibilidad, yo digo computadora, pero imagínate que es el ingeniero que desarrolla el software, puede hacer un cálculo entre el valor de régimen del motor y la posición del acelerador, y con eso, con esos dos parámetros, saber cuánto vacío tendría que tener el motor ahí. Y si la tabla esa es bastante acertada, no hay falla de funcionamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Que alguna computadora en particular, un defecto de map que quede marcando en 2 voltios o 1 voltio, enseguida es detectado y te hace funcionar el auto igual con el reemplazo de los valores por cálculo a través de las señales de otros sensores. El TPS, sensor de posición de mariposa o pedal de acelerador, o mariposa acelerador sería en realidad, y el del régimen de motor. Por eso es que hay que tener un poquito, no ser tan cerrado o rígido, sería el término, en el momento de hacer un diagnóstico, sin no tener en cuenta que tenemos un programa de funcionamiento flexible que está dentro de la EQ. Y que cada EQ pudo haber sido programado bajo una misma base, porque utiliza casi los mismos sensores y actuadores, pero el que lo programó hizo cosas diferentes. Por eso es que no puedo generalizar, y cada vez la tendencia esa es mayor. Uno siempre trata de buscar soluciones rápidas. Uno quiere, vamos a ser sinceros, quiere solucionar el problema, que el cliente se vaya contento y que uno pueda facturar. Entonces no le interesa por ahí aprender, sino decime que este auto tiene tal problema. ¿Cuál es el problema? Cambia el map, cambia el map. Por ahí le pega, bárbaro, todos aplaudimos, pero por ahí no le pega, compró un sensor que en realidad no era el problema, y tengo que, si se lo cobro al cliente, encarezco el servicio, y si me lo quedo yo, en realidad pierdo plata. ¿Está? Imagínate que lo haga con todos los autos, tendría un montón de repuestos. Que después nos sirven para hacer comprobaciones. Una desventaja que nosotros tenemos con respecto a un concesionario, que el concesionario dispone de repuestos para comprobación, o tiene un auto al lado que funciona bien y este que no funciona, y puedo hacer cambios de piezas para hacer un chequeo rápido, sin necesidad de usar mucho la cabeza, ¿tá? Porque acá pasan las dos cosas. Un diagnóstico podría usar así, o sea, cambio esto, pruebo, cambio esto, pruebo, cambio esto, pero dejó de fallar, listo. Es el problema. Para eso yo tengo un método también. O sea, siempre el mejor método de diagnóstico en cuanto a eficiencia sería ese. No tengo que medir nada, solamente poner una pieza, darle arranque, arrancó bien, anda, acelera, pongo la pieza original, anda mal, listo, es la pieza. Pero tenemos un gran problema, que no disponemos de esa condición los talleres independientes en la mayoría de los casos. Igualmente, el método de reemplazo debería ser de una cierta forma.
porque pasa que a veces sucede mucho acá, por lo menos en Argentina, que el propietario de un vehículo está acostumbrado todavía a dejar que el auto falle para llevarlo a reparar, porque no entiende la lógica de que para qué te voy a llevar el auto a reparar si anda bien. En realidad es un servicio preventivo, que son lo que sugieren los concesionarios. ¿Sí? Llevarlo al service de tantos kilómetros, service de tantos kilómetros, service de tantos kilómetros, para que nunca se caiga. El tema es que vos podés tener un problema de MAP, puede haber un sistema, bueno, los MAP generalmente todos prenden la luz de check, pero puede hacer que no prenda la luz de check de ese tablero, porque el LED del tablero o la lamparita se quemó, o alguien se la sacó por algo, porque tenía una falla anterior y no lo pudieron solucionar, y para vender el auto en una agencia de autos usados, el propietario del vehículo le sacó el LED al tablero, le mandó a sacar el LED. Entonces no prende nunca, pero ya tiene un problema de MAP. El problema de MAP hace que, bueno, como te dije, en algunos casos puede hacer que la computadora se da cuenta, prende la luz, manda el código de falla, y el auto anda bien, pero no anda como tiene que andar. Entonces, como no anda como tiene que andar, por ahí anda con un poquito más de exceso de combustible, o todo lo contrario. Recordá que un exceso de combustible te carboniza todo. Bujías, bueno, todo lo que es la cámara de combustión, las válvulas, el múltiple de escape, el catalizador lo tapa. Y por el contrario, una falta de combustible, ¿sí? Una relación de mezcla pobre, ¿sí? Pobre en combustible, va a provocar por ahí un sobrecalentamiento del motor en ciertas circunstancias de funcionamiento. Ese sobrecalentamiento puede hacer que generarle un daño físico al motor, puede hacer un sobrecalentamiento en el catalizador, entonces puede provocar otro problema más. ¿A qué voy? A ser abierto en un diagnóstico, no ser rígido. Que en realidad el cliente por ahí nota que el auto tiene un amigo que tiene un auto igual y el de él anda menos o anda medio raro. Pero anda y sigue andando. Hasta que llega un momento que el auto ya empieza a perder potencia, lo necesita, lo sigue usando. Y llega un momento que el auto arranca y se para. Y vos decís, bueno, el auto arranca y se para, vamos a hacer el diagnóstico, entro con el escáner, me sale que es el MAP, o el circuito del MAP, encuentro que es el MAP, quedaban 2 volts siempre, lo pongo de ejemplo, es para desarrollar cómo entender una técnica de diagnóstico. Cambio el MAP, ahora tiene 5 voltios en contacto, que es lo que tendría que tener, 4,8, 4,4, dependiendo del MAP que sea, pero por arriba de 4 voltios casi están todos. Y cuando le doy arranque, el auto arranca y se para igual. El MAP estaba malo, provocó un funcionamiento de emergencia del motor. Por ahí quedó con una condición más pobre, le sacó un poco de potencia para obligar al cliente a hacer 2 cosas, ¿no? Al propietario del vehículo lo obliga de 2 maneras a llevarlo a servicio. A través de la luz de check, que puede estar sacada, o a través de una limitación en las prestaciones del vehículo. Que el auto no acelere o acelere hasta un punto y no acelera más, o le falta potencia en aceleración, o le falta velocidad final. Entonces, algo de eso está pasando. ¿Cómo estás, Ricardo? Algo de eso está pasando y lo sigue usando. Hasta que llegó un momento que la mezcla pobre hizo que haya un sobrecalentamiento del catalizador. El catalizador se deformó y se tapó. Entonces ahora directamente arranca y se para. Y sale el MAP como código de falla, pero la falla sigue. Por eso es tan importante el hecho de hacerlos, tratar de concientizar a los clientes de hacer el mantenimiento preventivo. Por 2 cosas. Uno, porque cuando se deja caer un auto se empiezan a sumar fallas una arriba de la otra. Entonces llega un momento que vos solucionás una falla y el auto sigue andando mal. Y vos decís, no era el MAP. Imagínate si no lo medís.
¿Está? O sea, una cosa es decir, bueno, el map en contacto, que tendría que dar casi 5 voltios, da 2 voltios. Pongo el escáner y me dice que es el map. Cambio el map, ahora dice 5 voltios, pero ni lo miro. El tema es que no sale más el código de falla, listo, le doy arranque, arranca y se para. Y digo, no, el map no era, vuelvo a poner el map original. Cuando vea que el catalizador está tapado, porque hay restricción en los cases de escape, que a veces con un vacúmetro te das cuenta, también te das cuenta poniendo la mano en el escape mientras le das arranque, sabes cuánto, que no hay flujo, que no hay fuerza de salida de gas de escape. Es una falla muy común lo del del caño de escape tapado. No solamente por un sobrecalentamiento del catalizador, que hizo que se tapone todo, también puede ser que haya golpeado alguna piedra grande abajo y la bajada de escape o alguna parte del escape está con mucha obstrucción, ¿sí? A veces hay aditivos que le ponen, o malos aceites que también, teniendo ya un defecto de funcionamiento del motor, que van a ir tapando toda la parte de escape. Lo vas a notar porque el caño de escape es una costra entre negra y marrón gigante que, bueno, va a producir restricción al pasaje en todo el conducto. Pero en realidad hay que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? O sea, siempre la falla más difícil de detectar, por un lado, es la que no está presente, pero otra falla difícil de detectar, un problema difícil de solucionar, es cuando hay una falla montada arriba de la otra. Siempre que se haga un método de búsqueda de avería, búsqueda de falla en un sistema, cuando vos reemplazas un componente, dejá ese componente que sabes que funciona. Si el auto sigue fallando, déjalo y seguí buscando el problema. Encontré que el catalizador estaba tapado, listo, perfecto. Lo ideal sería reemplazar un catalizador, aunque sea por uno usado, ¿sí? Por el tema de los contaminantes, por el tema que algunos vehículos tienen una segunda sonda lambda, cada vez son más, que es para ver el monitoreo del catalizador. Y si el catalizador se lo vacía, se le saca todo el panel cerámico que tiene adentro. La segunda sonda lambda avisa de que el catalizador no está funcionando y queda prendida la luz de check. Molesta, por eso a veces se la sacan. Entonces es la sumatoria de cosas las que produce un gran problema a la hora de diagnosticar. Muchas horas invertidas, algunos sensores cambiados incorrectamente, un exceso de valor del precio del trabajo con todos los repuestos que hay que cambiar, catalizador, de MAP, que se fueron sumando. O sea, el catalizador se dañó por una mala medición del MAP. Correcto, pongo el MAP de ejemplo, pero pueden ser los inyectores sucios. Entonces, siempre hay que tratar de que el cliente entienda, con una explicación como la que acabo de hacer recién, de que es más barato hacer un servicio preventivo cada tanto tiempo, cada tantos kilómetros, o por lo menos un chequeo de ver cómo están las bujías y ese tipo de cosas, que largarlo directamente a que el auto ande, falla un poquito, pero puedo seguir andando y sigo andando y sigo andando y sigo andando y cada vez anda menos y ahora le cuesta más arrancar, pero sigo andando y llega un momento que ya no anda más, ¿sí? O anda muy mal, imposible de manejar y tiene un montón de cosas que se fueron generando. Y esa es una de las fallas más difíciles de solucionar, por el tiempo que nos lleva a encontrar una falla montada arriba de la otra y por el costo que le va a terminar saliendo al cliente. Siempre va a haber un costo de mantenimiento que no se puede evitar. Si querés evitar, esto es más, no es para tanto para ustedes que son mecánicos, sino es más para el propietario del vehículo, ¿sí? Que cuanto menos mantenimiento le hagas, más caro te va a salir cada servicio que te obligue por mal funcionamiento del sistema que corresponda, ¿no? Bueno, continuemos con el apunte porque si no, no avanzamos más. Estamos con el apunte de la clase 1 y vamos por la 5. Así que bueno, el MAP hay que tenerlo en cuenta, se mide en voltaje, la primera medición, poner contacto y ver que haya el valor que diga
nuestra información. La mayoría están cerca de 5 voltios, menos de 5 voltios y mayor a 4 voltios en contacto. Cuando le das arranque, el auto ya está en caliente y regulando, el MAP debería marcar 1,4, 1,6 voltios dependiendo del sistema, dependiendo del diseño del motor, el vacío que tiene en la admisión. Hay motores que tienen 19 pulgadas de mercurio, si lo medís con un vacúmetro, cuando está en ralentía, y otros que tienen 17. ¿Sí? Pero la mayoría están en 17. Pero tiene que ver el diseño, cuánto vacío provoca, ¿sí? La restricción al pasaje de aire y el diseño de los múltiples y el diseño de las válvulas de admisión, el diseño del escape, de la cámara de combustión, del pistón, todo tiene que ver con el flujo de aire y con el vacío reinante en el motor. Entonces tampoco puedo súper generalizar, pero puedo decir que está entre 17, 18, como mucho 19 pulgadas de mercurio, un motor regulando. Ahora vos fíjate una cosa. Una entrada de aire por debajo de la mariposa del acelerador, supongamos la junta del cuerpo de mariposa, va a provocar primero que entre aire adicional. Eso va a provocar en los autos que tienen MAP, ¿sí? Que ahora vamos a hablar principalmente de esos autos. Cuando hablemos de falla vamos a hablar de los autos que tienen MAP, porque si es un MAF cambia, ¿sí? Y MAF hoy en día casi no se usa, así que vamos a hablar del MAP. Y cuando tenés esa fuga de vacío, depende de cuánta fuga de vacío haya. Si es pequeña, si es muy grande, va a ser el comportamiento del motor, va a tener todo el rango de mal funcionamiento posible. ¿Sí? Desde que regule muy mal a que regule más o menos bien, ¿sí? O regule perfecto. Vos fíjate lo siguiente, cómo están diseñados los programas de funcionamiento de un sistema de inyección, que puede hacer pasar desapercibido también una fuga de vacío. ¿Qué es lo siguiente? Vos pones el auto en marcha, hay una fuga de vacío, el motor está un poco más acelerado de lo normal, entonces la computadora, si está esa fuga, la puede compensar, la compensa. ¿Cómo la compensa? Bueno, por un lado, si entra más aire en el motor, porque hay una fuga por debajo de la mariposa, el motor se acelera y se empobrece, teóricamente, pero no se va a empobrecer porque el MAP va a detectar que se cayó el vacío, porque está entrando aire adicional por otro lado, y va a dar más nafta. Más nafta, más aire, más cantidad de mezcla, más motor más acelerado. Por eso es que se acelera y no se nota una mezcla pobre, ¿tá? Porque la computadora con el MAP compensa la falta de, o sea, el exceso de oxígeno que tendría la combustión, con la caída de vacío le da más nafta, ¿sí? Le da más pulso de inyección. La computadora, leyendo el MAP, puede compensar eso. Ahora le quedó acelerado. ¿Cómo compensa en la computadora? Sabiendo que nadie está pisando el acelerador, el valor de régimen del motor tendría que ser 850 RPM, ¿sí? Y está en 1200. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a cerrar el actuador de ralentí, si es mariposa mecánica, ¿sí? Con comando mecánico, con cable mecánico de acelerador, o va a cerrar la mariposa motorizada. Si le da el rango, ¿sí? Lo puede, cerrándola a una posición determinada, logra corregirlo y llevarlo a 850, queda todo ahí, queda todo compensado. Y puede no aparecer ningún código, o sí puede, dependiendo del programa de la ECU, ¿sí? Es más, puede pasar que son, pongamos como ejemplo, dos Peugeot 308 con dos sistemas de inyección diferentes, uno con 6LP y el otro con M749, ¿sí? Y los dos se comportan diferente ante la misma falla. E incluso puede pasar que son dos Peugeot con la misma computadora de inyección, pero con software diferente. Y en uno aparece el código teniendo la misma falla y en el otro no. Porque el software es diferente. Nosotros nos enfrentamos en una falla frente a una programación, a un programa. A mí cuando un programa no funciona en la PC, ¿sí? Lo tengo que volver a instalar. Bueno, eso es lo que hacen en concesionaria con la famosa telecarga en Peugeot, ¿sí? Tengo que, por ejemplo, reconfigurarlo. Tengo que hacer varias cosas para que algo funcione. Es más, sabemos que
tengo una PC, pero una tiene Windows XP, la otra tiene Windows 7 y la otra tiene Windows 10. Y la otra es una Mac. Todas responden diferentes. ¿Sí? Vas a instalar un programa y el mismo programa es diferente en diferentes máquinas. ¿Está? Para hacer la instalación, uno necesita programas adicionales, en el otro no necesita nada, en otro no se puede instalar. Entonces cambia, digamos, el comportamiento de un motor, incluso teniendo computadoras físicamente iguales con el mismo nombre, pero de diferente número de software. Puede darse esa condición también. Por eso que siempre digo, hay que ser abierto y hay que entender el por qué desarrollamos un sistema de diagnóstico que se basa en empezar desde cero. Cada falla es un mundo, cada auto es un mundo y cada sistema es un mundo. Entonces no puedo ya generalizar. Yo no tengo contabilizados cuántos sistemas de inyección diferentes hay, y si sumamos encima las diferentes versiones de software que tiene cada una de esas computadoras de inyección, y no sé, pero debe haber más de 1000. Entonces, que estas fueron programadas por diferentes personas, reaccionan en forma diferente. Entonces no podemos generalizar, decir, bueno, si el auto arranca y se para, es el MAP. No, puede ser el MAP, catalizador tapado, inyectores sucios, baja presión de combustible. Uno cuando entiende cómo funciona el sistema y las posibles variantes que puede tener y la incidencia del comportamiento a través de la programación que tiene la ECU, van, digamos, en el camino más correcto para no caer en el cambio de componentes o diagnósticos incorrectos, ¿sí? Y de generar una pérdida de tiempo en nuestro taller y un exceso de presupuesto para el cliente. Muy bien, continuemos. Cualquier pregunta que tengan, avísenme y seguimos, ¿sí? Bueno, estuvimos también hablando de válvulas de ralentí, que había diferentes tipos. Ahora va a aparecer, supongo. La plataforma a veces se cuelga. Válvulas de estas viejas. Esto es viejo. Eso lo vamos a encontrar en Golf, lo vamos a encontrar en Renault 21. ¿Sí? Cosas muy... En algunos Alfa Romeo muy viejos. Pero esto que vemos ahora es más viejo todavía. Así que podemos hablar de lo que hay ahora actualmente. Mariposas motorizadas, motores paso a paso, ¿sí? Que son las dos cosas que prevalecieron a todo el desarrollo de todas las computadoras, ¿sí? Esto era, la computadora no lo manejaba. Bueno, con respecto a las inyecciones, a los tipos de sistemas de inyección, hoy en día se habla de inyección directa e inyección indirecta, hablando siempre de vehículos nafteros, ¿sí? A gasolina. Pero todavía hay en circulación algunos sistemas que son de inyección indirecta. Indirecta es cuando por supuesto, se inyecta fuera de la cámara de combustión, que eran monopunto. Muchos vehículos vinieron monopunto, que fue una solución económica que intentaron colocar los fabricantes para no encarecer mucho en los sistemas, ¿sí? O sea, primero apareció la inyección multipunto y después apareció la monopunto. En realidad hubo todo un desarrollo desde el autocarburador, después pasó al carburador electrónico, que acá por lo menos en Argentina nunca apareció, muy pocos, acuérdense que en los años 90 estaba nuestro presidente Menem, que abrió la importación, podías traer autos de cualquier parte del mundo, incluso usados, y aparecieron un Honda Civic con carburador electrónico, sí, americano, por ejemplo. Aparecieron Mitsubishi Eclipse, aparecieron cosas raras, multipunto indirecto. Aparecieron cosas muy raras y nosotros nos vino todo de golpe. Lo que prevaleció hoy en día es la inyección multipunto, ¿sí? Un inyector por cilindro, que a su vez hay diferentes tipos de multipunto. Por un lado puedo clasificarlo por la inyección indirecta, que son la mayoría de los sistemas, con los inyectores en el múltiple de admisión, o la inyección directa, que son los inyectores apuntando directamente dentro de la cámara de combustión. No sobre la válvula de admisión como inyección indirecta, sino sobre la cámara de combustión.
¿Qué vehículos tenemos hoy con inyección directa en nuestro país? Directa, bueno, todos los motores THP del grupo PSA, de Peugeot y Citroën, ¿sí? 1.6, del 207 RC, o el CC, ¿sí? El Cabrio. En adelante, motores 1.6 empezaron a venir con inyección directa. ¿Qué se logra? Y bueno, logramos menor contaminación, un poco más de potencia, motores de baja cilindrada, con mucho más potencia que la misma cilindrada con inyección indirecta. Por eso que la tendencia es esa, y a medida que pasen los años, los autos a combustión van a ir desapareciendo. Por supuesto que un auto eléctrico, yo creo que va a pasar en la Argentina, esperemos que progresemos, y el auto híbrido va a pasar medio desapercibido. El auto híbrido es el que tiene el motor a combustión y el motor eléctrico. Yo creo que hoy, por las tecnologías que se están desarrollando en diferentes países, incluso Tesla en Estados Unidos, que está metido en Europa, en Asia, en Arabia también, esos autos son los que van a prevalecer, el eléctrico 100%. Y lo bueno, que decir, bueno, ¿para qué estamos estudiando inyección electrónica? Bueno, porque estos autos van a durar unos cuantos años acá, 15, 20 años seguro. Van a empezar a aparecer los eléctricos. Y lo bueno es que si nosotros aprendemos a usar un osciloscopio, empezamos a usar un tester, entendemos bien la electricidad, que es importantísimo para esto, los eléctricos los vamos a poder dominar también y hacer reparaciones. A esto les quería comentar algo. A mí me interesa mucho digamos, todo lo que sean nuevas tecnologías. Entonces trato de estudiarlas, aprenderlas, investigarlas. Y siempre que sale un auto nuevo trato de buscar la información. Muy difícil, ¿sí? Encontrar, qué sé yo, salió el Peugeot 2008 y tener la información disponible del 2008. Muy difícil, sobre todo en la Argentina. Si en Brasil es menos, porque hay sindicatos que lograron tener un acuerdo con las terminales automotrices para que los talleres independientes accedan a esa información de alguna forma. Acá parecería como que no, seguimos peleando contra la marea siempre. Pero cuando salieron los Tesla y vi el desarrollo y que iban cada vez mejor, el primer Tesla era el Roadster que salía a $100.000 y hoy están fabricando autos eléctricos por 35.000, que es un montón de plata. Para Argentina sería prohibitivo. Pero va bajando año a año. Entonces, ya bajó de $100.000 por unidad a $35.000 y dentro de unos 5 años va a valer 25 y dentro de 5 años más va a valer 15. Se va a empezar a aparecer a los autos al mismo valor que los autos a combustión, con un costo de mantenimiento menor porque hay menos desgaste, pero hay mucha electrónica. Y cuando fui a buscar los manuales de servicio, porque yo digo, bueno, sí que pagarlos los pago, pero me interesa ver cómo es el sistema, cómo es el generador, cómo es eso tiene un montón de baterías, tiene que haber un elemento que suba el voltaje, ¿sí? Me encontré que en la página de Tesla podía entrar, pero si vos querés ver un manual de servicio tenés que pagar como cerca de $100 cada 10 minutos de conexión. Y no es un PDF que te puedes descargar a tu PC, sino que es online. Cosa de tratar de que desistan de sacar información de un auto eléctrico de esa categoría. Y después entendí por qué, y después entendí las terminales automotrices también, de por qué no quieren que los mecánicos independientes puedan reparar. No solamente los sistemas de inyección, sino también cualquier sistema del vehículo, mecánico, eléctrico o electrónico. Y es por un tema de legal. Cuando quise ingresar para ver la información, vi que decía bien claro que, bueno, está prohibido la reparación de personal no autorizado a la marca, y explicaba el motivo, que era que si en el caso de que vos repares un auto, lo reparás mal y el auto se prende fuego y genera un daño, o un daño mayor o la muerte de una persona,
el responsable es el fabricante del auto y no el quien lo reparó. Entonces el fabricante del auto capacita gente que los controla, los evalúa, ¿sí? Le da la parte de servicio oficial, justamente para, si yo te capacité, te di toda la información, te dije todo y vos cometiste un error, que caiga sobre la empresa, sobre el fabricante, es lo correcto, ¿sí? Porque queda todo dentro de la empresa. Pero cuando un tercero, un taller independiente, quiere reparar un auto y al cliente se prendió fuego, es raro que el cliente, o sea, acá en la Argentina, por supuesto, se me prendió fuego el auto, la culpa, salí del taller, se prendió fuego el auto, la culpa es del mecánico. Pero en realidad legalmente el que tiene el problema es el fabricante del auto. Entonces, para no caer en esos juicios, es que se prohíbe la posible reparación de autos fuera del círculo digamos, de talleres autorizados. Y es entendible, pero eso a su vez provoca que si vos vas a tratar de trabajar sobre autos y no tenés la información, que cometas más errores. Entonces, en Brasil, por ejemplo, eso lo tuvieron en cuenta, se dan cuenta de que pasa eso, y entonces dispongan de la información. Es mejor que un mecánico, que es el que tiene, digamos, trato directo con los clientes, con los propietarios del vehículo, hable bien de una marca, que hable mal. Dice, no, ese auto no te lo arreglo si no hay información, no hay nada, no hay repuesto, el repuesto vale caro. Al fabricante no le convendría eso. En forma lógica es lo que debería pasar en todos lados, ¿no? Y acá también. Fuera de eso, volvamos a lo técnico. Porque todo nace de todo, ¿no? O sea, los problemas que nosotros tenemos al enfrentar una reparación de un vehículo vienen por todo eso. Querer ser multimarca, que no nos queda otra, ¿sí? Y querer reparar cosas sin tener información, que es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y Internet a veces ayuda y a veces complica, ¿sí? Bueno, el sistema de inyección multipunto, nosotros vamos a tener diferentes configuraciones. Esto que tengo acá es una de las configuraciones posibles, que son las más viejas. Vos tenías una bomba de combustible interna, a ver, en el tanque de combustible, esto ya lo sabemos, creo que algunos de ustedes están justamente ya trabajando. Una bomba de combustible eléctrica, eso se mantiene, todos los sistemas de inyección, gasolina en asteros, tienen una bomba eléctrica dentro del tanque, ¿sí? De ahí va a salir una manguera hacia el filtro de combustible. El filtro en algunos autos podría estar junto con la bomba. Hace mucho tiempo existía un marea, Fiat Marea, con el filtro de combustible en la bomba, no había un filtro de combustible externo. Y del filtro va a la rampa de combustible, donde van a estar los inyectores. La bomba va a tirar combustible, va a empezar a subir la presión, y si el auto está parado, vos viste que en la mayoría de los autos cuando pones contacto se escucha la bomba a 2 segundos y corta. No todos. Muchos Chevrolet no tienen esa función que se llama pretemporización de la bomba, que eso es para cargar de presión, cosa que cuando le des arranque ya tenga presión y arranque más rápido. Por eso también es tan importante hacer el control de la presión de combustible en el momento que pones contacto, que en realidad suba y se quede arriba, no que suba poquito o que cada vez que pone contacto sube un poquito, pone contacto sube un poquito. Tiene que subir de uno arriba para que cuando le des arranque ya esté en esa condición y arranque. Eso va a provocar defectos de que se produce un tiempo de arranque más prolongado, que directamente el auto no arranque, ¿sí? O tenga que darle muchas veces para que el vehículo se ponga en funcionamiento. Así que en la parte hidráulica, lo que presentamos hasta ahora fue la parte de admisión, ver qué vamos a encontrar en forma general, y ahora nos empezamos a dedicar a ver uno por uno. Bueno, aquí lo que tenemos es, bueno, la rampa con los inyectores, y acá se puso el regulador de presión en la rampa. Vos podés ver que en el vano motor, donde está la tapa de cilindro, está el múltiple de admisión, y ahí vas a encontrar la rampa de combustible. Y algunas rampas tienen una sola manguera y algunas tienen 2 mangueras, o incluso 3.
El sistema viejo, que es lo que estamos presentando ahí en este dibujo, muestra una rampa con 3 mangueras en realidad. Falta dibujar una que iría al múltiple de admisión. ¿Qué sería esto? A ver, a ver. Van a ver que algunas tiene en la punta de ese diafragma que tiene ahí una manguerita que va a ir a parar al múltiple de admisión. ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos una manguera, 2 mangueras y 3 mangueras. La manguera de entrada siempre va a estar. Las otras mangueras pueden no estar. El regulador de presión es solamente, ahora lo vamos a ver, un diafragma con un asiento de cierre y un resorte en un encapsulado, ¿sí? La presión de combustible, yo para explicar esto a veces necesitaría tener el componente a mano y si no mostrarlo en algún lugar. Después volvemos. Por ahí es muy básico ahora, porque bueno, este es el curso inicial de inyección, pero vamos a ir avanzando de a poco. Esto sería un regulador de presión, ¿sí? Uno de las partes, ¿sí? Esto está, en este caso, en ese diseño embutido en la punta de la rampa de combustible. Acá estaría la manguera que iría al múltiple de admisión, una manguera de vacío. Y después esto iría al retorno. Acá adentro yo voy a tener el diafragma, ¿sí? El resorte estaría, está bien, acá arriba. Claro, no se va a entender mucho acá, pero bueno, no importa. El combustible entra por aquí, tiene que empujar al resorte y va a pasar combustible hacia el retorno. El asiento de ACR es entre la entrada de combustible y la salida, el retorno, a través de un cierre que puede ser una bolilla o puede ser una pieza lapidada, o sea, lapidada de espejo, pulida de espejo, que está cerrando ese retorno con la fuerza de un resorte. Ese resorte está calibrando la presión a un valor de trabajo, que es una de las cosas que primero se controla. Yo hablé en algún momento de que es necesario siempre que venga un auto a hacer un prechequeo, o sea, probar algunas cosas antes de meterse con la electrónica, a cambiar componentes, ¿sí? O incluso hacer mediciones más sofisticadas. Y parte del prechequeo es una observación a que los bornes de batería no estén flojos, sulfatados, ¿sí? Se mide la caída de tensión en el momento de arranque, se mide si no hay ruido eléctrico por cables de bujías, ¿sí? Los cables de bujías se le hace una inspección visual, se saca una bujía para ver el estado, si está carbonizada una bujía, olvídate, una o las 4, uno saca una y después puedes ver el resto cómo está. Que ese auto funcione bien, o sea, que ese motor o ese sistema funcione bien si las bujías están con exceso de carbón o con demasiada luz. Entonces uno empieza por ahí, ¿sí? Haciendo un prechequeo. Y en el prechequeo puede poner el manómetro, ver que cuando pongas contacto enseguida suba la presión, ¿sí? Habría que purgarlo. Primero el manómetro se conecta en un alojamiento, en un raccord especial que por ahí tiene el sistema, en la rampa o en el conducto de entrada, o en un AT con manguera, acople manguera-manguera, donde pongo el manómetro. El manómetro, para hacer la prueba esta de poner contacto y que suba rápido la aguja al valor que corresponda el sistema en cuestión, tiene que estar purgado, tengo que sacarle todo el aire de la manguera que va al manómetro, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Por lo tanto, puede ser que cuando yo pongo el manómetro le voy a dar arranque y le cuesta arrancar porque se tiene que purgar. Generalmente la manguera tiene una canilla y una segunda manguera, que es la que permite aliviar, mejor dicho, purgar esa cantidad de combustible, esa cantidad de aire que puede tener la manguera, y por otro lado aliviar la presión para poder sacar el manómetro.
Entonces, primero por ahí le doy arranque hasta que se purgue. Cuando se purgó, cierro ese retorno del manómetro, ya lo vamos a ver. Y después sí, o sea, cuando yo abrí la manguera para sacar, para que se salga todo el aire que pueden tener el conducto, cierro la canilla, me quedo todo con combustible adentro y recién ahí, por supuesto está sin presión porque había abierto el retorno, recién ahí pongo contacto y digo si sube. Y si no tiene pretemporización, como podría pasar con un Corsa, Chevrolet Corsa, no hay pretemporización, no me puedo dar cuenta al poner contacto si sube la presión, le doy arranque. A la tercera vuelta de arranque la presión ya tiene que estar en el valor de presión de trabajo, ¿sí? Y esa presión de trabajo la regula este componente que es el regulador de presión de combustible. Si es un sistema de inyección donde el regulador de presión está en la rampa, ¿sí? La presión de regulación normalmente es de 2,5 bares. Se mide en bares o kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros normalmente le decimos kilos, ¿sí? Bares y kilos tienen más o menos el mismo valor, así que hablar de bares o kilos o kilogramos por centímetro cuadrado es exactamente lo mismo. Digamos que es prácticamente la misma escala. Ahora, también se miden en PSI, en pulgadas por centímetro cuadrado, ¿no? Por pulgada cuadrada, perdón. PSI, pounds, libras por pulgada cuadrada, ¿sí? PSI. Por lo tanto, un sistema de inyección con el regulador de presión en la rampa va a tener 2,5 bares de presión en funcionamiento normal. Un sistema de inyección donde el regulador no está en la rampa, sino que está en la bomba o cerca de la bomba, haciendo un retorno directamente al tanque. Porque fíjate que de acá va a salir una manguera, que es la de abajo, ¿sí? Esa manguera de abajo que tenemos ahí va a ir al retorno directamente, otra vez al tanque con una manguera. O sea, tengo una manguera que va a la rampa, dentro de la rampa va aquí adentro, y de ahí con la pieza lapidada o la bolilla del resorte retorna. 2 mangueras. La tercera es de vacío en estos sistemas porque no sirve para nada realmente, pero en los sistemas viejos era necesario lograr que pueda tener una corrección de dar más combustible cuando había una aceleración brusca, por ejemplo. Una aceleración brusca, vos tenés, la mariposa está cerrada, acelerás de golpe y el vacío se fue. Entonces, por ahí en ese momento tiene que reaccionar la computadora para aumentar el pulso de inyección y eso por ahí le llevaba, en los viejos microprocesadores de las computadoras viejas, le llevaba un lapso de tiempo muy grande, que la única manera para que ese vehículo reaccione rápido era que haya una condición de aumento de presión en la aceleración, de presión de combustible. Y vos fíjate que si esa manguerita está conectada a la parte superior de ese diafragma, ¿sí? Y acá hay un resorte que hace lo contrario de lo que haría el vacío del motor, porque en condición de ralentí, vos tenés 17 pulgadas de mercurio. Cuando aceleras de golpe, se va casi a cero la presión momentáneamente. Entonces, el vacío está levantando en contra del resorte, ¿sí? A ese diafragma y dejando que el retorno sea más fácil. Un retorno más fácil va a ser menor presión. Quiere decir que con la manguerita conectada en una condición de ralentí, el valor de presión es menor porque parte está ayudando que el diafragma esté provocando un alivio a menor presión, ¿sí? Gracias a ese vacío. Cuando vos aceleras de golpe el vacío se pierde, entonces no hay fuerza contra el resorte está calibrado para un valor de presión que es de 3 bares generalmente en los sistemas viejos. Quiere decir que la presión de combustible en los vehículos que tienen un regulador de presión en la rampa con manguerita de vacío, ¿sí? Tienen un valor de presión, digamos, regulada. No siempre tengo el mismo valor de presión de combustible. En contacto, cuando pretemporiza, debería llegar a los 3 bares, que es el valor de calibración del resorte, sin intervención del vacío del múltiple de admisión.
Cuando le doy arranque, hay vacío 17 pulgadas que generan que se caiga medio bar la presión. Se va a 2 bares y medio. Y en una aceleración, en el golpe de aceleración, yo hago así, porque en la mayoría de los autos que venían con este regulador eran con acelerador mecánico, ¿sí? Cuando vos das el golpe de aceleración, que se pierde el vacío, la presión de 2 bar y medio tiene que subir a 3. ¿Correcto? Entonces, si pongo un manómetro, yo me voy a dar cuenta, es necesario, ¿sí?, tener un manómetro como herramienta de diagnóstico, porque como dijimos en una primera instancia, tenemos diferentes sistemas o subsistemas. El sistema neumático o de admisión de aire, el sistema hidráulico o de combustible, el sistema electrónico, ¿sí?, la computadora, sensores y actuadores. Y aparte del sistema mecánico, el motor en sí, incluido toda la parte de pistones, válvulas, tapa de cilindro, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo. La herramienta para medir el sistema neumático sería un vacúmetro. El sistema hidráulico de combustible, el manómetro. Y el sistema eléctrico y electrónico sería la combinación ideal, osciloscopio, un osciloscopio, un escáner y un multímetro económico, ¿sí? El multímetro económico. El escáner puede ser un intermedio y un osciloscopio también, o sea, que sea de 2 canales de 25 MHz, alcanza y sobra para hacer estos diagnósticos, que es uno de los más económicos que hay, ¿tá? No hace falta un osciloscopio de 100 MHz, de 8 canales, no hace falta. Si tengo un escáner de 8 canales, bárbaro, pero acuérdense que cuanto más canales tengo un osciloscopio de estos digitales, más lento se hace. Y ahí es donde empieza a comportarse un poco como un multímetro, que por ahí toma una señal y tarda un segundo en mostrarte de vuelta la misma señal. Entre señal y señal de muestreo se puede perder una falla momentánea, instantánea, y estamos en la misma. Entonces, a veces es preferible usar un osciloscopio de 2 canales, de baja frecuencia, ¿sí?, de baja velocidad de muestreo, y no usar uno de 8 canales con la misma velocidad de muestreo que el de 2 canales, pues se hace más lento en realidad. No sé si se entendió lo que quise decir, pero bueno, yo calculo que sí. Así que bueno, y vos fíjate que acá, en este sistema viejo, la presión es variable porque varía el vacío del motor a diferentes valores de condiciones de funcionamiento del motor. Y hay una serie de comprobaciones para hacer con el manómetro. El manómetro, como dije, a ver. No sé por qué está tan lento esto. Ahí apareció. A ustedes les apareció, a mí no me había aparecido. ¿Sí? ¿Ya saben operar manómetro? ¿Han trabajado con un manómetro? Bueno, manómetro. Hay muchos tipos. Puedo comprarme en una casa de instrumental un manómetro, ¿sí?, que aguante hidrocarburos sin nafta. Y eso es lo que tenemos como principal. Después abajo la caja roja es un manómetro más profesional, con un montón de acoples que hoy en día la mayoría no se utilizan, ¿sí? Hay veces que incluso te compras una caja de manómetros con un montón de acoples y justo el auto que te vino, el acople no lo tenés. ¿Cómo mido presión si no tengo el acople? Bueno, o me lo fabrico, veo si en una casa de repuestos se vende el acople macho y hembra que iría en una instalación. Y muchos lo que hacen, que no sería lo correcto, pero sería peor no medir la presión de combustible, ¿sí?, porque a veces no existe el acople, salvo en equipamiento original de concesionaria. Hacerme el acople estente de 8 milímetros que va manguera a manguera. Entonces, si entra una manguera de múltiple admisión, se la puede cortar prolijamente y después hacerle un acople no es lo ideal, no es técnicamente aceptable.
pero se puede hacer un acople asiente para poner el manómetro y después se pone simplemente un acople manguera a manguera, 8 milímetros, con 2 abrazaderas buenas o doble abrazadera, en un lugar donde no haya, no la esté ruteando por otro lado, donde se pueda rozar contra un borde filoso de la tapa de cilindro, del bloque del motor, o que como largué ahora porque puse un acople, se caiga sobre el múltiple de admisión, el múltiple escape, perdón. O sea, hay que tener mucho cuidado en la manipulación del combustible en el vanomotor. ¿Está? Pero ese acople, con ese acople y el manómetro yo ya puedo arrancar. Ya te digo, el manómetro me lo puedo comprar, me puedo hacer, este es el famoso grifo que les digo, que se usa para aliviar la presión, para purgar al sistema y hacer la prueba correcta. O sea, yo poniendo contacto una vez que, o sea, le doy arranque, con esto abierto, no va a arrancar porque no va a haber presión. Acá voy a poner un tacho, ¿sí? Esto va a estar conectado en T como en la entrada de la rampa. Le doy arranque con la canilla esta abierta. Cuando sale combustibles, por supuesto, dejo darle arranque y a la vez cierro la canilla. Y quedó todo encerrado combustible. Purgarlo. Entonces ahora, una vez que saco el contacto, si en algunos autos cuando sacas contacto y querés poner contacto de vuelta rápido, no volvés a escuchar pretemporización de la bomba. Las computadoras de inyección tienen estrategias de funcionamiento, que lo que trata de hacer es corregir defectos. Por ejemplo, esto de la presión de combustible que varía con el vacío del motor, es algo que hoy con los microprocesadores que tienen las computadoras de inyección actuales, ya no es necesario esa corrección. Entonces ya no pone más al regulador de presión en la rampa con una manguerita de vacío que encima si se pinchaba el diafragma o empezaba a tener una pequeña fisura y fugaba combustible, mandaba combustible por la manguerita de vacío en múltiple admisión. ¿Sí? Después vamos a ver las fallas en particular. Pero provocaba más fallas. Entonces el regulador lo pusieron dentro del tanque de combustible, junto con la bomba. O sea, saco la bomba, genera presión, sale el combustible a presión y ya ahí pongo digamos, el elemento que produce una restricción de presión hacia el retorno, al regulador de presión. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que lo que le explicaba, que había algunas computadoras que no pretemporizan enseguida de vuelta. Hay autos que vos apenas abres la puerta del auto, ya se escucha que la bomba pretemporiza. Eso es por la arquitectura electrónica que tiene el auto. O sea, lo que se trata de hacer es ahorrar tiempo, que el cliente ponga la llave en contacto y que ya esté pretemporizada, que ya esté la presión al valor de presión de arranque, que es la presión de trabajo, ¿sí? Que ya esté cargado de presión y arranque más fácil. Entonces, en algunos autos puedes tener muchos Volkswagen, abrís la puerta y escuchas la bomba que funciona 1 o 2 segundos y corta, o 5 segundos en algunos casos y corta. Hasta que le des arranque y vuelve a arrancar. Cuando la computadora reciba del sensor de RPM, ¿sí? La señal, que sabe que está girando el motor, que quieres ponerlo en arranque, entonces la computadora le da masa al relay de la bomba de combustible. En la gran mayoría de los casos. Puede haber alguna que otra excepción donde la bomba de combustible es manejada indirectamente. ¿Sí? El relay de bomba. Entonces, las estrategias que puede tener una computadora, entre las estrategias, hay una que se llama Power Latch. Power Latch es una alimentación que aparece cuando vos pones contacto. Después vamos a desarrollar los circuitos eléctricos de los autos, porque por ahí la parte esta de combustible es más entendible. Si somos mecánicos, estamos más acostumbrados a la parte de combustible, a la parte de mecánica del motor, pero nos falta la parte electrónica. Así que nos vamos a dedicar estas primeras clases, hasta la clase que viene, a esto, y después ya es todo electrónico. ¿Sí? Son 10 clases de hablar de todo el sistema electrónico en sí. Pero a lo que voy, por eso estamos hablando de una de las estrategias de funcionamiento de la ECU que se llama Power Latch. El Power Latch es
una solución a un tema que pasa en algunas EQs, sobre todo los que manejan motor paso a paso. Acuérdense que motor paso a paso es esto, ¿sí? Y esto no es un motor paso a paso. ¿Correcto? Entonces, los vehículos que tienen motor paso a paso, este en particular, es necesario que esto, si el motor va calentando, esto se va a ir cerrando para ir bajando el régimen del motor a medida que va calentando. Ahora vos paraste el motor y esto quedó en una condición de ralentí caliente. Si vos venís al otro día, un frío como el día de hoy, y le das arranque al motor y esto quedó en la posición cerrada, el auto por ahí arranca y arranca medio inestable hasta que la computadora lo retrae y ahí más o menos se normaliza. Entonces en algunos motores puede presentarse un defecto en el arranque en frío o al revés. Le doy arranque en frío y en frío lo paré, ¿sí? Y después, bueno, puedo tener en otra condición de otra temperatura, al día siguiente por ahí, o sea, la noche hizo mucho frío, cuando volví, le di contacto, saqué contacto, después vine a la mañana, hace 30 grados centígrados, le di arranque y me arranca súper acelerado. Entonces, lo que se hizo para solucionar ese pequeño defecto en la programación de la EQ es hacer que cuando vos saques contacto, la computadora siga alimentada un lapso de tiempo para hacer algunas estrategias y entre ellas el reacomodamiento del vástago del motor paso a paso para el próximo arranque. ¿Sí? Que va a contemplar que si lo paraste, bueno, lo va a dejar en lugar intermedio, que cuando vos pongas contacto enseguida puedas llevarlo midiendo la señal de temperatura de agua a la condición de arranque para esa condición. ¿Está? Si está frío lo abre un poquito más, si está caliente lo cierra un poco más. Bueno, eso se llama Power Latch, lo maneja la EQ maneja un relay principal. Entonces, trabaja de la siguiente forma. Lo explico y ya por hoy terminamos, ¿no? Vos pones contacto, la computadora recibe alimentación de contacto, tiene que recibirla directa o indirectamente de que pusiste en contacto. Y la computadora cuando recibe esa alimentación le da más a un relay. Ese relay se puede usar para otras cosas, ¿sí? Para alimentar los inyectores y otras cosas, pero esa alimentación también le llega a la EQ. Cuando a la EQ le llega esa alimentación, ¿sí? Se mantiene el sistema alimentado por esa alimentación que la misma EQ está provocando, dándole más a un relay. Después lo vamos a desarrollar mejor. Cuando vos sacás contacto, desaparece la alimentación principal, la que había provocado la aparición de masa al relay, al bobinado del relay para que aparezca positivo en la EQ, pero la EQ le sigue dando masa a ese relay. O sea, vos sacaste contacto, pero sigue alimentado. Vos te vas a dar cuenta en algunos sistemas cuando vos estás haciendo comprobación, estás haciendo un diagnóstico, que pusiste contacto, pusiste el escáner, todo, sacaste contacto y el escáner queda conectado un ratito y después se apaga. O se desconecta, mejor dicho, no se apaga. Bueno, ese es el Power Latch, el tiempo que la computadora sigue alimentando con funciones, ¿sí? Entre ellas la conexión de escáner, pero en parte es para estas estrategias específicas que tienen al sacar contacto de reposicionar a un motor paso a paso, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? La pretemporización de la bomba, y con esto termino la clase de hoy, la pretemporización de la bomba va a ser cortada, o mejor dicho, no va a volver a aparecer si vos sacas contacto y no cortó ese power latch. Ese power latch puede durar 5 segundos, 10 segundos, 5 minutos o media hora, dependiendo de lo que necesite la EQ en cada condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vos pones contacto, pretemporizado, sacaste contacto y todavía está alimentada la EQ. Por supuesto, el motor se paró, todo lo que vos quieras, pero sigue alimentada. Entonces, si vos pones a contacto, no lo toma de vuelta la computadora como que sacaste contacto y pusiste. Para la computadora nunca sacaste contacto. Eso depende de programación también.
puede ser que alguna computadora que saque contacto y ponga contacto rápido y siempre pretemporiza, pero otras no. Fíjate que acá otra vez hay un abanico de posibilidades de acuerdo a la aprobación de la ECU. La ECU puede o no tener Power Latch, puede o no dar de vuelta masa al relay de la bomba para que pretemporice, o puede que no. Entonces, generalizar y en todos los sistemas, si uno conoce bien las posibilidades, las diferencias, sí que nos podemos enfrentar sin tener en la cabeza, este auto pretemporiza, este no, este sacas contacto y no tiene power latch, este sacas contacto, está el power latch activado, pones contacto, igualmente pretemporiza y este no. Sería muy difícil. Es muy difícil tener la información específica del comportamiento de respuesta de los programas de cada una de las ECUs. Entonces se generalizan, tenés en cuenta que puede pasar esto, esto o esto. Y después, con la experiencia, con la repetición de los procedimientos, te vas a ir acordando cada uno en particular. Pero tener escrito el comportamiento en cada sistema es medio complicado. Entonces, uno tiene en cuenta que puede pasar esto, esto y esto con el sistema. Puede responder de esta forma, de esta forma o de esta forma. Después, cuando buscas el esquema eléctrico del auto, que es lo primero y fundamental para poder hacer un diagnóstico después en la parte eléctrica y electrónica, ¿sí? Porque si yo digo, el escáner me dice sensor de MAP, ¿sí? No es cambiar el MAP, es medir. Para medir necesito por lo menos un esquema. ¿Se puede hacer un diagnóstico sin esquema eléctrico? Sí, se puede. Lleva más tiempo, ¿sí? Y aparte que en el esquema yo me puedo dar cuenta, eso tiene power latch, no tiene power latch. Por lo tanto, si no tiene power latch, no tiene este procedimiento de mantener alimentada la ECU al sacar contacto, va a haber un comportamiento y si lo tiene de otro y a veces dice, no, pero vos sabés que la bomba activa la primera vez y después no activa más. No, pará. Activa la primera vez, se pone en power latch y cuando sacas contacto, si esperás un lapso de tiempo y volvés a dar contacto, otra vez va a volver a pretemporizar, porque es una respuesta de un programa de funcionamiento. Así que bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, la clase próxima es mañana, así que mañana vamos a seguir explicando la teoría básica de lo que es el sistema, hablando de partes de diagnóstico, de algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta en particular, y no cometer errores de diagnóstico al no entender alguna parte de funcionamiento. Así que bueno, me gustaría que hagan preguntas, ¿sí? Y la próxima clase. Y bueno, y que me vayan indicando si se va entendiendo. ¿Listo, muchachos? Bueno, muy bien. Mejor así. Después cuando venga la parte electrónica se va a poner más interesante. Eso siempre pasa, ¿no? Es para el que le gusta la electrónica es lo que es lo que es entender bien, hacer un diagnóstico es muy satisfactorio. Sobre todo en vehículos que nadie puede reparar, cuando uno entiende desde la base, da satisfacción. Así que bueno, señores, los dejo entonces hasta el día de mañana.